Yo creo que estamos viviendo una etapa singular, ¿no?, de la vida política argentina y de la vida política de Latinoamérica. Imposible no empezar una charla hoy si no hacemos referencia a lo que está sucediendo en Brasil, lo que sucede con Lula, que sin ninguna duda muestra algo y tiene que ser una enseñanza para todos nosotros, de cómo actúa la derecha en América Latina y cómo actúa la derecha en todo el continente y obviamente también en la Argentina. La derecha no tiene límites. La derecha, cada vez que tiene posibilidades de avanzar, avanza sin ningún tipo de miramientos y sin ningún tipo de prolijidades. Esta idea de que la derecha juega bonito no existe, digamos, ¿no? Ellos cuando tienen la posibilidad de avanzar y cuando tienen objetivos claros, van detrás de ese avance y van detrás de esos objetivos sin ningún tipo de miramiento. Lo que sucedió con Lula ayer, lo que está sucediendo en estas horas, es completar el ciclo del golpe parlamentario que recibió Dilma, que se completa con el golpe judicial que ahora cae sobre Lula. Y si bien técnicamente Lula puede seguir siendo candidato a la presidencia, lo cierto es que todos imaginamos que cuando llegue el momento de que opine el Tribunal Superior Electoral, esa opinión va a ser negativa y Lula no va a poder ser candidato. Y el único motivo de que Lula no sea candidato es que puede ganar las elecciones. Entonces estamos en un escenario, o entramos en un escenario claramente peligroso para la democracia en América Latina, porque pareciese que empezamos a iniciar una etapa en donde las democracias latinoamericanas van a ser democracias con restricciones y las restricciones van a estar dadas por la proscripción de los líderes populares más importantes. No es el primero Lula. A Lugo tampoco lo dejaron ser candidato en Paraguay. El referéndum o plebiscito que impulsa Lenin en Ecuador tenía un único objetivo: que Correa no pueda volver a ser candidato en las próximas elecciones en Ecuador. Y uno no puede dejar de no recordar a Laclau en esto, ¿no? Laclau, cada vez que analizaba los movimientos progresistas, nacionales y populares en América Latina, él tenía un análisis y una mirada que creía que esos movimientos eran inescindibles e inexplicables sin la presencia de los líderes. Y entonces la derecha parece que piensa igual que Laclau. Entonces, para tratar de eliminar o aletargar o acotar el desarrollo de estos movimientos nacionales, populares y progresistas de izquierda en Latinoamérica, lo que busca es atacar claramente a cada uno de los líderes de esos movimientos. Eso es lo que está pasando con Lula, eso es lo que pasó con Correa, eso es lo que pasó con Lugo, y obviamente que también esto tiene implicancia en la Argentina, en donde el ataque despiadado que se instaló sobre la figura de Cristina tiene que ver directamente con la misma situación. En algunos casos utilizan interpretaciones académicas o constitucionales, en otros casos, como en el caso de Brasil y la Argentina, la guerra judicial, la participación de un sector del partido judicial de forma manifiesta, como estilete claramente más incisivo detrás del desgaste de las figuras de los líderes políticos nacionales y populares, es más harto evidente, y es lo que ha sucedido en Brasil y es lo que han intentado que suceda en la Argentina durante todo este tiempo. Yo creo que lo que sucede con Lula también, compañeras y compañeros, me parece que nos invita a todos nosotros a que tomemos dimensión de la etapa histórica en la cual estamos. No estamos enfrente de procesos electorales que definen una elección o que definen una situación de cambio de gobierno. Acá hay la idea de la instalación de la perpetuidad, a perpetuidad de gobiernos de derecha o de gobiernos que troquen
su signo político, pero que no cambien medularmente y sustancialmente cada una de las cuestiones más trascendentes para el conjunto de los argentinos. Y eso nosotros lo tenemos que tener claramente presente, porque si no tenemos dimensión de lo que está sucediendo históricamente en América Latina, tampoco vamos a tener, o nuestros análisis políticos, o nuestras miradas políticas van a ser necesariamente incompletas, porque falta un elemento que es el elemento que nosotros tenemos que priorizar a la hora de tomar decisiones, y si no priorizar, tenerlo claramente en cuenta. La derecha va a hacer todo lo posible en todos los países de América Latina para que los gobiernos nacionales y populares no vuelvan, para que esas oleadas de las que habla García Linera no aparezcan de vuelta en América Latina con fuerza, con potencia, sino que por el contrario va a tratar de seguir un camino de estas características, como está tratando de seguir en Brasil, ¿no? No le interesa tampoco a la derecha que el sistema político quede tambaleando o que la política quede desprestigiada. De hecho, para la derecha la política es un problema. Hasta la política de derecha para las corporaciones de derecha es un problema. No admiten la mediatización absolutamente, de nadie. Seguramente el Brasil, si se consolida esta idea de la proscripción de Lula, el único dirigente político que generaba credibilidad, que generaba consenso, que generaba expectativa de futuro, va a estar mucho más cerca del que se vayan todos que en otros escenarios. Bueno, tampoco eso le preocupa a la derecha, porque la derecha dice se van todos y quedamos nosotros en términos de corporación, ¿no? Esto de que nosotros decimos que claramente la contradicción principal en la política argentina es democracia versus corporaciones, bueno, tiene que ver fundamentalmente con esto. Tiene que ver con que las corporaciones siempre van a pensar en su interés general, en su interés particular, en su interés sectorial, y las corporaciones ven a la política como la herramienta que tienen los pueblos para producir las transformaciones necesarias, de la misma manera que la vemos nosotros, y por lo tanto, como esa es la única herramienta que tienen los pueblos, lo que van a buscar es desprestigiar a la política para que la política sea una herramienta desprestigiada, las corporaciones, el pueblo se aleje de la política y lo único que queda en pie y lo único que queda en el escenario es el poder corporativo. Entonces esto también es una reflexión que nosotros tenemos que tener en cuenta. Van a venir por la descalificación de la política. La denuncia de corrupción tiene que ver fundamentalmente con eso, compañeras y compañeros. La idea esta idea de el kirchnerismo corrupto, entonces vos denunciás una cantidad de sinvergüenzadas que hacen ellos, entonces la derecha, ¿cómo te contesta? Bueno, son todos iguales, ¿no? Nunca, siempre terminan buscando un escenario en donde ellos queden claramente posicionados y en donde ellos queden claramente fortalecidos en el marco de ese proceso. La descalificación de la política, el intento de descalificar y de agredir a los líderes nacionales y populares van claramente de la mano. Es notable, por ejemplo, en esta semana que vos tenés, en estos 15 días en la Argentina, tenías tarifazos, tenía un ministro que te decía que tenía su plata afuera y que no le iba a traer a la Argentina, tenías enjuiciado a otro ministro porque no había declarado una cuenta a una empresa offshore y ahora dice que no era de él, que era testaferro. Bueno, con una cantidad de cuestiones que sucedían en la Argentina, el foco en el Congreso de la Nación estaba puesto en que si los diputados cambiaban o no cambiaban lo pasado. Bueno, entonces es una cuestión que absolutamente secundaria, absolutamente subalterna, lesiva y que enoja al conjunto de la sociedad, porque no entiende y tampoco tiene por qué entender este tipo de cuestiones, pero claramente inducida en ese sentido. Entonces las imágenes
tienen que ver fundamentalmente con esto. Nosotros en eso, compañeras y compañeros, tenemos que estar absolutamente claros y tenemos que defender a la política como lo que es, como esa herramienta de transformación que pueden llegar a tener los pueblos para desarrollar y para producir las transformaciones sociales. Sin la política, las corporaciones hacen lo que quieren. Lo mejor que les puede resultar al poder corporativo es tener una democracia debilitada, es tener una democracia con baja intensidad, es tener una democracia con bajos niveles de participación. En ese escenario, el poder corporativo es el escenario en el que mejor se mueve y en el que mayores condiciones tiene, digamos, ¿no? Porque ante un escenario de política desprestigiada, la dirigencia política que está desprestigiada por ser desprestigiada, no por ser atacada por la derecha, lo que hace es buscar el respaldo y la protección del poder corporativo. Y el poder corporativo mediático. Entonces terminan siendo empleados claramente de eso. Eso pasa, y ha pasado y está pasando lamentablemente con muchos de algunos que transitaron años junto con nosotros, que terminan ante la amenaza de los carpetazos, terminan pidiendo clemencia a la justicia y al poder corporativo. Entonces, el segundo elemento que hay que tener en cuenta en esto es que nosotros, cuando aparecen las denuncias de corrupción, compañeras y compañeros, lo que tenemos que tratar de ver son la intencionalidad que persiguen. Y yo no tenía ninguna denuncia. Asumí como presidente del bloque, tuve 2 sesiones y tengo 5 denuncias. Entonces, todas de años anteriores, de hechos que sucedieron en muchísimo tiempo o anteriormente, o ese tipo de cuestiones. Ayer lo acaban de procesar a Leopoldo Moró por haber dicho una verdad, que Waldo Wolf es del Mossad, digamos, ¿no? Entonces, por haber calificado que pertenecía a una agencia de inteligencia de un país extranjero, el juez interpretó que era un ataque al judaísmo. Entonces, que por eso está procesado por un hecho discriminatorio. Entonces, a partir de eso funcionan. Entonces, claramente es una estrategia política que llevan adelante y que nosotros tenemos que entender con claridad, digamos, ¿no? De qué es lo que se trata. Entonces, esta etapa que vivimos en la Argentina está enmarcada en esta Latinoamérica. Y vuelvo a lo que decía de la dimensión histórica, porque hay que asumir cuál es el escenario como para ver cuáles son los desafíos que nosotros tenemos para llevar adelante y cuáles son las condiciones que nosotros tenemos para llevar adelante en este proceso. Por eso, cuando nosotros decimos que lo que hay que tratar de garantizar, compañeras y compañeros, es construir un gran frente opositor para ganarle las elecciones a Macri el 10 de diciembre del 2019, estamos pensando en que ese escenario de unidad tiene que ser el escenario de unidad lo más amplio posible en la medida de asumir este desafío histórico. Porque ciertamente las elecciones del 2019 no solamente van a tener una implicancia para el conjunto del pueblo argentino, sino que van a tener una implicancia para el conjunto de Latinoamérica. Y 4 años más de gobierno de la derecha en la Argentina, además de tener una enorme desazón al conjunto del pueblo, porque las políticas económicas se van a agudizar y van a generar mayor desagregación social y mayor desigualdad social, van a consolidar un modo político en la Argentina y un modo político en Latinoamérica. Cuando yo imaginaba la democracia esta con candidatos proscritos, con dirigentes proscritos, nunca hay que olvidarse que Perón estuvo proscrito en la Argentina durante 18 años. Y después de 18 años recién pudo volver a una democracia plena en la Argentina. Y en el medio fue un proceso altísimo de inestabilidad política. También hay que tener en cuenta la declaración del alto jefe militar de Brasil, al momento previo del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, diciendo o advirtiendo que el ejército no iba a permitir que Lula vuelva a ser presidente. Entonces, este escenario que se ve más palmariamente de democracia condicionada en Brasil, nada hace pensar que no vuelva a ser o que no intente ser de la misma manera en la Argentina en los próximos tiempos. Entonces, la reacción potente nuestra, tiene que ser una reacción acorde a la amenaza
que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros planteamos claramente un proceso de unidad amplio, Cristina dice de la derecha a la izquierda, yo digo desde el Frente Renovador hasta el FI, tiene que ver fundamentalmente porque estamos advirtiendo lo que está sucediendo claramente en América Latina y lo que está sucediendo claramente en la Argentina. Y nosotros hoy lo que vemos en la Argentina es que las condiciones políticas objetivas en la Argentina empezaron a cambiar a partir de diciembre. Hasta diciembre, compañeras y compañeros, el escenario político futuro se veía teñido de amarillo. Macri creía que tenía el camino de la reelección allanado, Macri creía que tenía que esperar solamente el paso de los días del almanaque, de los meses del almanaque para llegar al 10 de diciembre del 2019. En diciembre, con el debate de la reforma previsional, se quiebra algo en la Argentina. Se quiebra algo sobre todo en la mirada que hay sobre el gobierno. Entonces el gobierno deja de tener expectativa hacia el futuro. El gobierno quiebra su relación con sus propios votantes. Acá hay compañeros que han juntado firmas por la reforma previsional y en algunas localidades tenemos más firmas contra la reforma previsional que votos sacamos en las últimas elecciones. Entonces, cuando eso sucede es porque hay un quiebre en la confianza que genera el gobierno. El gobierno no genera confianza, pero sobre todas las cosas el gobierno no genera expectativa de futuro. A cualquier argentino que se le pregunta en cualquiera de las encuestas, dice que el futuro va a ser peor para él que el presente. Entonces, lo que sucedió con ese debate de la reforma previsional, que el gobierno perdió en el recinto, perdió en la calle, lo que sucede en el verano con los escándalos de Triaca, de Caputo, de Ducombe, de Aranguren, el mejor equipo de los últimos 50 años es Federal B, digamos, ¿no? Porque ese es el mejor equipo de los últimos 50 años, con todo el respeto de los equipos que juegan en el Federal B. El aumento de las tarifas, la devaluación del tipo de cambio que pasó de 17 a 20 entre enero y febrero, la generación de aumento de todos los precios, la idea de que los argentinos estamos viviendo en estos meses con los sueldos del año pasado y con los precios de este año, ha generado un grado de falta de credibilidad y de falta de expectativas en el gobierno altísimo. Hoy hay un 60-65% de los argentinos que no cree en el gobierno, que no tiene expectativas en el gobierno, que no cree que el gobierno sea un vehículo para brindarnos un futuro mejor. Yo creo que estamos en un escenario de escepticismo latente en la Argentina. Ahora, ¿por qué escepticismo latente? Porque la sociedad ya no cree en el gobierno, pero tampoco aparece hoy por hoy una expectativa en el marco de la oposición para que la sociedad vuelva a tener sueños, una nueva utopía o nuevos sueños emancipatorios. Entonces, allí, compañeras y compañeros, aparece otra responsabilidad para con nosotros. Tenemos la responsabilidad histórica, tenemos un escenario político en la Argentina distinto, y juntos las dos cosas hacen de que nuestra actitud política en esta etapa no pueda quedar reducido solamente a ser la fuerza política opositora más importante que se oponga permanentemente a las políticas del macrismo, sino que nosotros tenemos la responsabilidad histórica de empezar a construir una nueva propuesta, un nuevo sueño para el conjunto de los argentinos. Porque si el gobierno, si la sociedad no cree más en el actual gobierno, hay que generar una nueva expectativa, una nueva esperanza para los argentinos. Y esa esperanza no va a estar en volver al pasado. Nosotros somos poseedores de un pasado virtuoso. Nadie como nosotros. Los 15 últimos años en América Latina han sido años de creación de nuevos derechos, de restitución de derechos, de ascenso social, de igualdad, de equidad, de inclusión. Nosotros acá en la Argentina, el orgullo de los 12 años simplificado, que creamos más de 2,5 millones de puestos de trabajo, 200.000 nuevas empresas, la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria, la inclusión jubilatoria, la nacionalización de las FJP, la nacionalización de IPF, la nacionalización de Aerolínea. Bueno, todo eso es parte de nuestro
de nuestro pasado virtuoso, orgulloso de ese pasado. Ahora las sociedades y los pueblos no votan por el pasado. Las sociedades y los pueblos votan por el futuro. Y nosotros tenemos que ser capaces de mostrarle a los argentinos que su futuro va a ser mejor con nosotros que con los otros. Y que nosotros somos la fuerza política y el espacio político capaz de resolver los problemas que tengan los argentinos en el futuro. Y de esto también se trata, compañeras y compañeros. Se trata de empezar a construir una idea que será programática, pero una idea que también tiene que tener símbolos, mensajes y consignas. Nuestra comunicación tiene que ser una comunicación simple y llana, compañeras y compañeros. Muchos compañeros dicen, bueno, vamos a tener los medios de comunicación en contra, sí, listo, ya está. Como dice Pablo Iglesias, el líder de Cambiemos, que estuvo los otros días en la Argentina, Podemos, que estuvo el otro día acá en la Argentina, que decía claramente, dice, bueno, yo sé que voy a las elecciones en España, y sé que voy a tener el árbitro en contra. Bueno, ya está eso. No es una discusión para nosotros. No vamos a tener los medios de comunicación a favor, no vamos a tener todo en contra. Pero para ese escenario, lo que nosotros necesitamos es contraponerlo con una propuesta comunicativa que sea simple y llana. Miren, compañeros, las mejores gestas del movimiento nacional y popular fueron identificadas casi con consignas que expresaban todo. En el 46, Pradeno Perón expresaba todo, no necesitaba un documento explicando qué es lo que significaba Pradeno Perón. Cuando en los 70 los compañeros pintaban lucha y vuelve, a nadie se le ocurría preguntar quién vuelve. Todo el mundo sabía que volvía Perón, o liberación o dependencia. Entonces, esos escenarios, esa forma de comunicación, es una forma de comunicación que nosotros tenemos que recuperar. Para tratar de ser lo más simple y lo más llano posible. Durante 12 años la derecha nos descalificó con 3 temas: corrupción, inseguridad e inflación. No hablaban de otra cosa. Bueno, nosotros tenemos que aprender de alguna de esas cuestiones. Y tenemos que transitar la próxima etapa, es cierto, con una propuesta programática, pero que también con escenarios y con consignas que nos permitan claramente identificarnos y que esa identificación sea lo más antagónica posible con lo que hoy tenemos enfrente del gobierno. Entonces nosotros el otro día un periodista en Córdoba me preguntaba, bueno, ¿cuál sería su primera medida de gobierno el 10 de diciembre del 2019? Bueno, hay que decirlo claramente, el 10 de diciembre del 2019 nosotros llegamos al gobierno y derogamos la reforma previsional. Lo primero que tenemos como expresiones claras que nos diferencien exhaustivamente y que nos pongan en distancias claramente antagónicas con lo que está haciendo y lo que está llevando adelante el gobierno. Y ese es un desafío que nosotros tenemos como espacio político de acá hacia el futuro. Y también tenemos que tener un programa distinto, y nuestro programa es simple, llano. Tenemos que tener una política fiscal distinta, una política tributaria distinta, tenemos que tener una política monetaria, una política cambiaria y una política industrial distinta. Y agropecuaria también distinta. Bueno, ¿quieren cambiar todo? Cambiamos todo. Pero por sobre todas las cosas, compañeras y compañeros, nunca vamos a tener el país que nosotros pensamos si la política monetaria sigue siendo una política monetaria que fija una tasa de interés positiva. Nadie va a invertir en la Argentina con eso. Con tasa de interés positiva no hay ninguna inversión productiva que se pueda llevar adelante. Entonces nosotros tenemos que volver a esta idea
que cuando habíamos reformado la Carta Orgánica del Banco Central, que decía que la política monetaria no solamente estaba en cuidar el valor de la moneda, sino que tenía que generar las condiciones para generar trabajo, empleo y producción. Nosotros tenemos que tener una política fiscal que incentive el mercado interno y el consumo, y para eso la política fiscal tiene que estar destinada o tiene que estar al servicio de mejores sueldos, mejores salarios, mejores jubilaciones y mejores pensiones. Nosotros no podemos tener una política una política cambiaria que permanentemente aliente los escenarios de evaluación permanente, como tuvimos en enero y en febrero. Y ahora está frenada por un único motivo, porque estamos en las paritarias. Entonces no quieren, están pisando el tipo de cambio solamente porque estamos en paritaria y quieren consolidar las paritarias con aumentos no superiores al 15%. Cuando terminen de acordar los principales gremios, van a liberar de vuelta el tipo de cambio, vamos a tener un tipo de cambio más alto y va a tener de nuevamente impacto en el conjunto de la inflación. Y nosotros tenemos que tener política industrial. Porque la verdad, compañeras y compañeros, que cuando nos dicen que este país puede ser Australia y Nueva Zelanda, no entienden nada, son brutos. Porque, por cierto, Australia y Nueva Zelanda son países que tienen la mitad de habitantes que lo que tiene la Argentina. Ningún país del mundo con 42 millones de habitantes pudo tener equidad e inclusión social sin una industria fuerte. Y para que nosotros tengamos industria fuerte tiene que haber ciencia y tecnología. Y lo que están haciendo esto es exactamente al revés. No hay industria porque se perdieron 60.000 puestos de trabajo en la industria porque están abiertas todas las barreras para la arancelaria. Y tampoco hay ciencia y tecnología porque están desfinanciando todo lo que tiene que ver con la educación, con la ciencia y la tecnología. Quieren echar trabajadores del INTE, bajaron el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, le sacaron 3.000 millones de pesos a las universidades en este año. Y ese proceso que nosotros habíamos iniciado durante la última etapa del gobierno de Cristina es un proceso que tenemos que volver a recuperar, que es la interacción entre el sector productivo y el desarrollo científico y tecnológico, porque eso es lo que termina de potenciar un desarrollo industrial autónomo, tener desarrollos científicos y tecnológicos autónomos, no otra cosa. Entonces todo eso tiene que estar en un nuevo modelo y en una nueva propuesta, sin ninguna duda que eso es así. Esto no es ni siquiera capitalismo, compañeras y compañeros, es capitalismo financiero. Es un capitalismo en donde el único que gana es el sector financiero, en donde la rentabilidad está puesta en la timba financiera, en donde el ingreso de dólares no es el ingreso producto del trabajo de los argentinos, sino que es el ingreso producto del endeudamiento de los argentinos. Este modelo no te da futuro, porque el único futuro es pagar la deuda. Y cuando no puedas pagar la deuda te van a rematar la casa, porque te endeudas, y el gobierno te dice algún día vas a parar de endeudarte, pero mientras tanto tenés que empezar a pagar. Entonces no producís nada. Si quieren hacer un capitalismo en serio, lo que tienen que hacer es un modelo que proteja a quien invierte, al capital y al trabajo. Y ese modelo que protege al capital y al trabajo es el que genera recursos genuinos, no el que genera recursos prestados con un nivel de endeudamiento. 200.000 millones de dólares emitió Caputo durante estos 2 años. Es el periodo histórico en donde se emitió mayor cantidad de deuda en la menor cantidad de tiempo. Entonces, el modelo que nosotros tenemos que proponerles a los argentinos tiene que ver con revalorizar los valores más asentados en nuestra vida, que son la cultura de la producción y el trabajo. Esto es lo que nosotros tenemos que ofrecerle a los argentinos. Este es un gobierno que agrede a la mayoría de la sociedad. Agrede, un día se enoja con los industriales, otro día se enoja con los docentes, otro día con los científicos, con los trabajadores, con los jubilados, con los pensionados, con los investigadores. Se enoja con todos. Con lo único que no se enoja es con los banqueros. A los únicos que protege es a los banqueros. El modelo es un modelo agresivo para el conjunto de la sociedad. Es un modelo de pocos para pocos.
o de millonarios para ricos. Nosotros tenemos que plantearle a los argentinos un modelo de gobierno que proteja a todos los argentinos, un modelo que sea de todo para muchos. Por eso lo que yo estoy planteando es que el 10 de diciembre del 2019, compañeras y compañeros, no tiene que asumir un gobierno de otro signo político distinto al macrismo, sino que hay que construir un gobierno de unidad nacional, un gobierno con todos aquellos argentinos que quieran sacar a la Argentina de la situación que la va a dejar el macrismo dentro de 2 años. ¿Es novedoso? No, no es novedoso. Es ponerle un nombre distinto, lo mismo que planteó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, cuando dijo que necesitaba del esfuerzo de todos los argentinos para sacar a la Argentina del infierno. Pero el frente de unidad opositora, el frente opositor tiene que ir a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre del 2015. Un gobierno que pueda convocar a todos. Un gobierno que pueda tratar de sacar a la Argentina con el esfuerzo de todos y aislar a estos. Son un accidente de la historia, compañeras y compañeros. La democracia fue hecha para que los gobernantes sean lo más parecidos posible a los pueblos. Estos son los distintos. ¿Qué porcentaje de la sociedad tiene cuentas offshore, tiene plata en los paraísos fiscales, tiene empresas offshore, tiene plata afuera? ¿Cuánto? ¿El 1, el 2% de la sociedad? ¿El 3% de la sociedad? ¿El 5%? El 5%. El problema es que son el 5% que nos gobiernan al 95%. ¿Qué compromiso puede tener Aranguren con la Argentina cuando tiene su plata afuera? Si le da lo mismo el tipo de cambio a 40 que la inflación al 50, si total a él no le afecta absolutamente en nada. Ni tampoco tiene la preocupación de decir voy a salir de dejar de ser ministro de Energía y voy a ser concejal de San Isidro. Si el tipo se va a volver a YPF, a Shell. Es así. Entonces, es un gobierno que además lo que hacen te lo intentan naturalizar. Y quieren hacerte creer que es natural tener una cuenta offshore. El caradura de Caputo dijo que es lo mismo que tener una caja de seguridad. ¡No! Tener una cuenta offshore, una empresa offshore, es mezclar tu plata con la plata de los narcos, con la plata de los traficantes de armas, con la plata de los tratantes de personas. Entonces, el único presidente del mundo que justifica las cuentas offshore es el presidente Macri. Yo le he acompañado a Cristina a reuniones del G20, lo he escuchado a líderes de derecha como Sarkozy, como Berlusconi, criticando los paraísos fiscales. El otro día, en la reunión con Caputo, le leí un párrafo de un presidente, le dije, en donde el párrafo ese hablaba claramente de que los paraísos fiscales y las cuevas fiscales eran trampas que utilizaban los ricos y las corporaciones económicas más importantes para evadir, y que además eso lesionaba al país porque le impedía al país recaudar más y tener mayores posibilidades de desarrollo en cada uno de los lugares. Bueno, le leí esto y le pregunto, ¿lo escuchó usted? ¿Qué presidente es? No, me decía, bueno, era Obama. No era Mao Zedong. Era Obama el que decía que estaban mal los paraísos fiscales. Y este tipo dice que están bien. Y que es natural, que es producto de los negocios. Y tenemos un ministro que te dice, no voy a traer la plata de afuera porque el país no me genera confianza. ¿Qué país, Argentina? ¿Qué gobierna ustedes? Y no le genera confianza. Entonces, desopilante, indignante. Es una vergüenza. Por eso yo digo que son un accidente de la historia. Se enojaron, empezaron a cuestionar de que no era democrático. Sí, son un accidente de la historia. Porque no tienen nada que ver con el promedio del conjunto de los argentinos. Por eso le vamos a ganar las elecciones. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer. Nos están llevando a un ritmo de endeudamiento en donde lo que pagamos de servicios financieros es tan alto, es tan importante como todo lo que se dejó de percibir con la reducción de los subsidios. La partida de servicios económicos, que es la que representa los subsidios, se achica en el mismo porcentaje que se agranda la partida de servicios financieros.
Entonces, en realidad lo que pasó con los subsidios es que vos pagás más de luz, pagás más de gas para pagar la deuda. Porque la deuda hay que pagarla. No es que tomás deuda y listo. En algún momento tenés que pagarla. La pagás todos los meses. No es que no la van a pagar nuestros nietos, nuestros bisnietos, no, la pagás todos los meses con los intereses de la deuda. Y entonces eso te condiciona la totalidad de la economía. Vamos a tener en el gobierno del 2019 el mismo condicionamiento que tuvo Alfonsín en el 83 con la deuda, con el peso de la deuda sobre la economía. ¿Se acuerdan ustedes que había en todos los países se hablaba de la moratoria de la deuda externa y todo ese tipo de cuestiones? Vamos a tener una Argentina más endeudada, la clase media y la clase media baja más endeudada. Vamos a tener un Estado más pequeño, un Estado desfinanciado. Va a haber una industria más destrozada. Todo eso es el desafío que vamos a tener a partir del 10 de diciembre del 2019. Tiene complicada la macro y tiene complicada la micro. Hay mayor cantidad de LEVAC que plata en el Banco Central. Si mañana se juntan todos los tenedores de LEVAC que van al mostrador y le dicen queremos la plata no está. Cada vez le cuesta tomar más, cada vez es más caro tomar plata y es más difícil conseguirla si siguen aumentando la tasa de la Reserva Federal. Si un día Trump se levanta y le dice le voy a pegar un toque más alto a la tasa de la Reserva Federal, tiembla el sistema económico argentino. Porque el nivel de vulnerabilidad con el sector externo es cada vez más claro, es cada vez más evidente. El gobierno, en la macro, el gobierno sigue teniendo tasas de intereses altas. En la última renovación del EVAC el 28% no renovó. Tiene que vender dólares para mantener el tipo de cambio. Si se le eleva el tipo de cambio se le aumenta la inflación. Vamos a tener una inflación como mínimo del 25% durante este año. Tenemos el principal déficit comercial de la historia, va a ser este año desde el año 1981. Gobierno de la dictadura, todavía no me acuerdo si estaba Martínez de Oz, pero era más o menos lo mismo. Misma política, ¿no? Las sillas, si son chinas, mejores. Digamos, ¿no? Esto sería más o menos el mismo mecanismo. Es el único gobierno en el mundo que no está protegiendo su industria. En la industria y el trabajo de los argentinos. En todos lados lo que pasa es exactamente al revés. El mundo cambió. La idea de la globalización que impulsaban Reagan y Thatcher en los 80s, hoy está reemplazado por el Brexit, que lleva a Gran Bretaña a salir de la Unión Europea, y Trump, que cierra las fronteras para todos. Estamos en el medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos va a frenar el ingreso de productos chinos. ¿A dónde van a ir los productos chinos? Acá, a Europa, a donde puedan. Van a invadir de productos. Entonces, un escenario económico macro equivocado y un escenario en la micro cada vez más complicado para el conjunto de las familias argentinas. Con el aumento de las tarifas, con la pérdida del poder adquisitivo del salario, con la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Los salarios van a andar entre el 15 y el 18% de aumento este año. Vamos a tener una inflación de entre el 25 y el 30%. Ya perdieron 100.000 millones de pesos los jubilados y los pensionados. Vamos a tener este año recesión económica. No hay posibilidad que haya actividad económica. Si hay menos poder adquisitivo del salario, si hay menos poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, va a haber menos consumo, va a haber menos mercado interno. Entonces, sin ninguna duda que este es el panorama que nosotros tenemos, y a este panorama nosotros tenemos que tratar de transitar, compañeras y compañeros, y de ofrecerle a los argentinos el inicio de un nuevo camino y de una nueva esperanza. Y me parece que ahí está la mayor responsabilidad política nuestra. Esa responsabilidad política nuestra es la que nosotros tenemos que usar en el sentido de
de hacernos cargo que somos la fuerza política opositora más importante. Y como fuerza política opositora más importante tenemos que tratar de ver de qué manera articulamos para poder conducir a ese 60-65% de argentinos que hoy son críticos a Macri. Tenemos que construir esa alternativa política electoral, porque existe la posibilidad cierta de ganar las elecciones. Macri, la principal estrategia para ganar las elecciones que tiene es dividir a la oposición. No está pensando en cambiar su política económica para congraciarse con los argentinos. No, está en dividir a la oposición y tratar de generar un escenario donde gane en primera vuelta, porque ningún sector de la oposición llega al 30% y ellos poder llegar arriba del 40%, porque contrariamente a lo que siempre se pensó, probablemente en las elecciones del 2019 el balotaje sea el peor escenario posible para el presidente de la nación. Entonces, la responsabilidad nuestra es tratar de construir esa opción. Yo no sé qué le pasa a ustedes. A mí me pasa que cuando camino por la calle la gente que me dice no lo queremos más Macri. Y el que está afectado directamente por las políticas macristas no está con sutileza, quiere que Macri se vaya el 10 de diciembre. No le importa cómo, demasiado. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de construir eso. Y para construir eso hay que admitir que el universo del no a Macri es más grande que el universo del kirchnerismo, del peronismo. Es más, del kirchnerismo y el peronismo juntos, si se quiere. Es mucho más grande. Entonces tenemos que construir una fuerza política capaz de entusiasmar a todos ellos. Y capaz de darle la menor de debilidades, la menor cantidad de debilidades a la descalificación de los otros. En el 2015, la elección estuvo cruzada por el no a nosotros, el no a Cristina, el no al kirchnerismo. En el 2017 estuvo partida. En el 2019, compañeras y compañeros, la elección va a estar cruzada por el no a Macri. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de tener es construir esa alternativa. Que convoque a todos, que le transmita a todos que estamos pensando en un nuevo escenario, en una nueva etapa. Por eso hay que pensar en el futuro, no hay que pensar en el pasado. Vamos a tener que construir una nueva mirada. Si el frente opositor que planteamos es solamente para ganar las elecciones, no sirve. El frente opositor tiene que servir para gobernar. Por eso gobierno de unidad nacional, quizás como nunca antes se vio en la Argentina. Quizás como nunca antes se vio en la Argentina. Convocando absolutamente a todos. ¿Se acuerdan del primer gobierno de Néstor? Estaba Labaña, estaba Bielsa, estaba Marta Villanarte, ¿no? Una cantidad de dirigentes políticos, muchos de los cuales, algunos no, siguen con nosotros y otros son hoy claramente opositores. ¿Se acuerdan cuando alguna vez lo criticaron en 678 a Néstor? Que dijo, ¿por qué lo puso Redrado presidente del Banco Central? Y dijo, ¿quién quiere? Que lo ponía Kunkel. Bueno, eso se trata de ver la dimensión del momento histórico, compañeras y compañeros. Y el momento histórico que hoy se juega en la Argentina y en Latinoamérica tiene que ver con que acumular la mayor cantidad de fuerzas. Tenemos que ser una fuerza política con identidad ideológica, pero con pluralidad, con amplitud, que sea capaz de convocar lo diverso. Y cuando uno dice todas estas palabras que son lindas, pluralidad y diverso, significa que hay que asumir que no todos son iguales a nosotros. Si no, nos engañamos a nosotros mismos. Y nosotros fuimos capaces de eso en muchos momentos de nuestra historia política. Cuando Cristina tomó la decisión de la asignación universal por hijo, no había nadie que se opusiese. La nacionalización de YPF la aprobamos con casi el 90% de los votos de los diputados y los senadores. Las AFJP, la nacionalización de la Aerolínea Argentina, fueron medidas y decisiones políticas que tuvieron amplio consenso en el conjunto de la sociedad. Ni que hablar el matrimonio igualitario. Pero fueron medidas que eran profundamente ideológicas, profundamente representativas de lo que nosotros somos. Entonces nosotros tenemos que tratar de conjugar eso. No es fácil, sí, no es fácil, bueno, pero nada es fácil en esta etapa.
Nada es fácil, pero el desafío es hermoso. Y están dadas las condiciones políticas, por sobre todas las cosas, compañeras y compañeros. El pueblo está más adelante de lo que nosotros pensamos. Los compañeros que están acá, deben recordar que la primera vez que nosotros escuchamos el cántico que nos acompañó a todos los que militábamos en esa época, independientemente de los partidos políticos, se va a acabar la dictadura militar, fue en una cancha de fútbol, compañeras y compañeros. Y la primera vez que escuchamos cantar la marcha peronista en público fue en la cancha de Chicago, y que después a los compañeros de la barra de Chicago los terminaron llevando presos. Entonces lo que sucede en las canchas de fútbol con el hit del verano es una muestra, sin ninguna duda, del descontento social. Y tiene importancia que se haga en ese lugar porque demuestra también las condiciones en las cuales se está viviendo hoy en la Argentina. Es cierto que no somos una dictadura, pero también es cierto que hay un sistema de medios de comunicación en donde lo que hoy siente el pueblo no se ve expresado. Entonces se encuentra un escenario de multitudes y anonimato en donde el pueblo puede expresar claramente lo que está sintiendo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de canalizar políticamente eso. Ahora, no la vamos a canalizar, a mi criterio, si creemos que vamos a singularizar la lucha, vamos a ponerla detrás de una única bandera. Tenemos que hacer una propuesta amplia y generosa. Y tenemos que también, en esto de acercar la política a la gente, tenemos que también acercar la militancia política a la gente. Yo lo vengo sosteniendo y lo vengo sosteniendo en el marco de la campaña electoral del año pasado. Nosotros a veces somos organizaciones políticas que cuando uno invita a un compañero a militar, le decimos, bueno, tenemos reuniones los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados formación, el domingo vamos al barrio. Bueno, entonces el nivel de exigencia termina siendo tan grande que el compañero se frustra, no termina haciendo nada y se termina quedando en su casa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es construir un nuevo estilo de militancia ciudadana, compañeras y compañeros. Se lo decía ayer a los compañeros de Córdoba, ¿qué seremos nosotros como espacio político? 100.000 militantes a lo largo y ancho de toda la Argentina. 200.000 militantes. Bueno, necesitamos 2 millones de argentinos, de militantes que militen 15, 20 minutos por día. Que la militancia no le signifique ni pelearse en su casa, ni no estar en su casa, ni dejar el laburo, ni no estar con sus hijos, porque no nos alcanza. Porque además todos nuestros compañeros, la mayoría de nuestros compañeros tienen laburo, tienen su familia, y el que tiene que laburo tiene que laburar más porque no le alcanza, y el que no tiene laburo, cuando le sale una changa, va a cualquier lado porque es la posibilidad que tiene. Entonces, si vos tenés una reunión a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 9 de la noche termina a las 11, llegás a tu casa a las 12, al otro día a las 6 de la mañana tenés que levantarte para ir a laburar. Bueno, nosotros tenemos que lograr, compañeras y compañeros, un estilo de militancia ciudadana que acerque al compañero que quiera hacer algo. Digamos, no esto que nosotros acá empezamos a hablar de los núcleos o los círculos militantes, tenemos que expandirlos, tenemos que potenciarlos y tenemos que transmitirle a todos que todo esfuerzo vale, pero para eso tenemos que también generar las condiciones que podamos transmitir ese camino, digamos. Y me parece que allí es donde nosotros tenemos, o yo creo que tenemos asentadas gran parte de nuestras posibilidades. Si hay algo que la derecha no tiene es esto. Si hay algo que la derecha no tiene es militantes. No tiene militantes, tienes ideas que son horribles y no tiene fortaleza. Porque sus ideas cambian en función del focus group último que le transmiten los trolls. Entonces nosotros somos exactamente al revés. Tenemos militancia, tenemos fortaleza ideológica y tenemos ideas. Entonces esa militancia es la que nosotros nos puede equilibrar lo que significa
claramente la disputa con los poderes económicos y con los medios de comunicación. Fundamentalmente creo que ese es el camino. Hay que tener una comunicación simple y llana, compañeras y compañeros. No vamos a tener a Cristina durante una hora en cadena nacional argumentando una medida de gobierno. No la vamos a tener. Entonces nuestro mensaje tiene que ser claro y contundente, preciso, sin dar lugar a dudas. Y por eso creo en las cosas que acabé de decir. Quiero decir algo más. Cuando yo hablo de la unidad, el compañero inmediatamente se le asemejan, le aparecen en la cabeza nombres y fotos de hombres y o mujeres, digamos, ¿no? Que muchas veces no lo entusiasman. Compañeras y compañeros, piensen en el pueblo. Nosotros queremos primero la unidad del pueblo. La unidad no puede ser una unidad solamente de dirigentes. Nosotros necesitamos convocar al conjunto del pueblo. Ahora, si nosotros seguimos hablándonos para nosotros mismos y no le hablamos al conjunto del pueblo, nunca lo vamos a poder convocar. El desafío nosotros ya estamos, el desafío está en sumar a los otros, en sumar a los que no están. Una fuerza, cuando nosotros hablamos de unidad, también nos aparece que el resto de los que hoy no están con nosotros, están en otros espacios políticos, nos empiezan a escuchar. A nosotros la derecha nos quiso aislar durante los 2 años anteriores. Nos puso en un punto marginal del escenario político. Por eso Pichetto dice que estamos en el límite del sistema. Le gustaría decir que estamos fuera del sistema, digamos. Porque es así. Pero el sistema de Pichetto es el sistema de que cuestiona todo menos la economía. Bueno, cuestiona nada y tampoco la economía. Sería de forma más exacta como para describir. Pero nosotros tenemos que ubicarnos en el centro del dispositivo político de la oposición. Porque de ese lugar podemos convocar absolutamente a todo. Ubicarse en el centro es una ubicación geométrica, política. No significa edulcorar el discurso ideológico, al contrario. Yo creo que hay que antagonizar en cada una de las escenas. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. La ancha avenida del medio se convirtió en el angosto cartero central. No existe. Se está con ellos, se está con nosotros. El desafío es que todos los que están en contra de ellos estemos juntos. Para eso tenemos que convocar a ese escenario de unidad nacional. Y transmitirle a todos los compañeros y a las compañeras este camino, compañeros. No hay otra posibilidad. Nosotros no podemos, si hay algo que no podemos hacer es subestimar esta etapa política. Y en algún momento la subestimamos. O al menos yo. Porque yo no tenía dudas de lo que iba a pasar en materia de política económica. Yo estaba convencido que el macrismo iba a hacer lo que hizo en materia de política económica. Sí, no me imaginaba la violación permanente de los derechos humanos, no me imaginaba la violación permanente de los derechos políticos ni la persecución política. No creía que se iba a llegar hasta este lugar. Y como dije recién, ¿cuántas veces nos preguntamos, no nos van a meter a Lula preso? No se van a animar. Bueno, se animaron, compañeros. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos subestimar a la derecha. La derecha está dispuesta a todo para mantenerse en el poder. Y nosotros tenemos que dar una respuesta acorde a esa decisión. Entonces no podemos andar calculando. No nos sobra nada y para ganar tenemos que ganar por goleada. Siguiendo esta cosa de Pablo Iglesias que decía el árbitro va a pitar en contra de nosotros. Bueno, es un partido con el árbitro en contra de visitante y que si ganamos 1-0 nos lo van a dar por perdido. Entonces, en ese marco es donde nosotros tenemos que construir. Y los únicos que podemos hacerlo somos nosotros. Porque somos los únicos que tenemos voluntad política de hacerlo. Porque si nosotros no estuviésemos presentes, estaría presente una oposición absolutamente funcional al régimen. Una oposición absolutamente complaciente con el régimen.
una oposición de todos buenos modales, en donde se hablan por el nombre de pila y no por el apellido, donde se conocen todos, en donde todos van a comer al mismo comedor o al mismo restaurante. Nosotros somos los que venimos a desequilibrar el sistema, pero lo venimos a desequilibrar además porque interpretamos a la mayoría del pueblo. Porque también es cierto, compañeras y compañeros, que en las últimas elecciones no solamente se legitimó el triunfo de Macri, sino se legitimó una forma de ejercer la oposición en la Argentina. Y esa forma de ejercer la oposición que se legitimó somos nosotros. Que es una oposición que tiene que ser responsable institucionalmente, pero severa ideológicamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que provocar claramente el corte, compañeras y compañeros. Y construir en ese sentido y de esa manera. Por eso, para ir redondeando y tratando de transmitirles a todos, yo creo que el mensaje sería: estamos ante un escenario histórico que de la manera que se está presentando no reconoce antecedentes en la historia de América Latina. Hay situaciones similares. Lo de Brasil indica que podemos empezar a participar de escenarios de democracia de baja intensidad, de democracias no completas, de democracia con partidos o líderes políticos proscriptos. La proscripción de los líderes políticos nacionales y populares tiene que ver fundamentalmente, compañeras y compañeros, con dañar al movimiento nacional y popular. Va lo de la CLO de vuelta. La CLO no concebía el desarrollo de estos movimientos nacionales y populares en Latinoamérica sin la presencia del líder. No pueden tirar el movimiento, lo que hacen es tratar de pegarle al líder. En la Argentina hay condiciones políticas y sociales de frenar esta oleada de derecha en el 2019. Para eso tenemos que redoblar nuestro esfuerzo militante, reafirmar nuestras convicciones ideológicas y ser inteligente. La idea de pensar que al ciclo macrista se viene otro ciclo de un solo signo político, para mí es equivocada. Hay que pensar en un gobierno de todos. La contradicción no es macrismo versus kirchnerismo, es el gobierno de los millonarios para los ricos contra un gobierno de unidad nacional para el conjunto del pueblo. El frente opositor, la unidad de la mayor cantidad de sectores opositores, es el camino más seguro para ganarle las elecciones a Macri. Es un camino difícil, para nada imposible. El pueblo está enojado, está indignado, pero también está sin esperanza. Nosotros tenemos que construir nuevamente una esperanza. Tenemos que construir un nuevo sueño, una nueva utopía, un nuevo proyecto emancipatorio. No va a alcanzar solamente con recitar las cosas que hicimos durante esos 12 años gloriosos de Néstor y Cristina. Nos van a votar si es que están de acuerdo con el lugar al cual ofrecemos llevarlo. Y yo creo que el ofrecimiento de un lugar de unidad, de unidad nacional y popular, es un lugar que puede enamorar al conjunto de los argentinos. El peor peligro que se puede suceder para con nosotros, compañeras y compañeros, es que el gobierno nos logre aislar nuevamente. Lo hemos sorteado ese peligro durante este tiempo, sobre todo durante todos estos meses. Nosotros somos la única fuerza política capaz de convocar un gran frente de unidad nacional. Es probable que la estrategia del macrismo sea tratar de dividir en todo lo que pueda a los sectores opositores. Cuando hablamos de unidad, compañeras y compañeros, no le hablamos al dirigente de otro espacio político, le hablamos al votante
del otro espacio político. A ese votante al que no nos vota a nosotros, tenemos que tratar de convencerlo de esta idea. Y tratar de convencerlo a todos los argentinos, compañeras y compañeros, que entre todos podemos hacer posible que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día que gobierne la derecha en la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que han venido y que espero que disfruten de esta nuevo ciclo de la Facultad de la Militancia. Muchas gracias.